Buenos días, hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más, a un culto al que vamos a dedicar a alabar el nombre de nuestro Dios. Espero ya estén sentaditos, con el corazón dispuesto, con el corazón concentrado más bien, ¿verdad?, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si tiene su Biblia ahí con usted, acompáñeme al Salmo 99. Me llama la atención del título de este salmo, porque dice que no hay otro Dios. No sé si concuerda su versión con la mía es diferente, pero el título dice no hay otro Dios. Y dice el versículo número 1, pueblos de toda la tierra, pónganse a temblar. Dios es nuestro Rey y reina entre los querubines. La grandeza de nuestro Dios está por encima de Jerusalén y de todos los pueblos. Dios es grande y es poderoso, y no hay otro Dios como mi Dios. Dios nuestro, tú eres un Rey poderoso que ama la justicia y has establecido la igualdad. Has actuado en Israel con rectitud y con justicia. Alaben a nuestro Dios e inclínense a adorarlo, porque no hay otro Dios como nuestro Dios. Moisés y Aarón fueron sus sacerdotes, y Samuel estuvo a su servicio, y todos ellos llamaron a Dios y Él los escuchó. Les habló desde una nube y ellos cumplieron fielmente las órdenes que les dio. Dios nuestro, tú atendiste a su llamado y aunque castigaste su maldad, también nos perdonaste. Alaben a nuestro Dios y adoren en su propio templo, porque no hay Dios como nuestro Dios. No sé si usted se recuerda de un corito que dice: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Y confirma la palabra que no hay otro Dios, no hay nadie que se compare, no hay nadie que se iguale, ni en su grandeza, ni en su poder, ni en su misericordia. No hay nadie, solamente nuestro Dios. Y por eso, por ese simple hecho de amarnos, de perdonarnos, de ser misericordioso y fiel para con nuestras vidas, tenemos que cantarle, alabarle y adorarle. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a orar. Vamos a decirle: Señor, gracias te damos por este día, Padre, porque nos has permitido abrir nuestros ojos, porque nos has permitido, Señor, tener un respiro más en esta mañana, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque aún habiendo tantas circunstancias en el mundo, Señor, tu fidelidad ha permanecido con nosotros. Tu misericordia, Señor, está presta, Padre, para darnos la vida, para darnos la salud, Señor de la gloria. Porque, Padre, estamos respirando, tenemos nuestro cuerpo, tenemos nuestra familia cerca, Señor. Y por esas razones tenemos que cantarte, tenemos que adorarte, tenemos que bendecir tu nombre, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Vamos a iniciar una hora a alabarte, vamos a iniciar un tiempo especial, Señor, para poderte cantar y principalmente poder aprender de tu palabra. Que esta palabra que tú tienes preparada para nosotros, Señor, pueda llegar a aquel que lo necesita. Que esta palabra sea de bendición, que una palabra que dé fortaleza, que dé ánimo, Señor de la gloria. Una palabra, Padre, que fortalezca a las personas, que traiga vida, Señor, donde no la hay, que traiga frutos y prospere, Señor, en los corazones de todo aquel que la escuche, Padre. Te pedimos que seas tú esa palabra sazonándola con sal, poniendo palabras de ciencia y sabiduría, Padre, para poder restaurar, poder, Señor, poder alabar, Padre, incluso predicando tu palabra, Señor de la gloria. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana y te exaltamos, Padre. Amén y amén. Vamos a entonar unas alabanzas, amén. Si se las puede ahí donde está, cante conmigo. Vamos a decirle que no hay otro como Él. Amén. Glorioso, te cantamos glorioso, te cantamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Glorioso,
soy. Te cantamos yo soy. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Yo soy. Nadie es como tú. Siempre y siempre tú vivirás. Tu amor será, tu amor será, por siempre y siempre no cambiarás. Gritaré, gritaré porque tú eres, cantaré, cantaré, pues el Señor. Declararé, nadie es como tú. Yo soy. Te cantamos yo soy. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré. Yo soy. Nadie es como tú, no hay otro Dios como tú, Jesús. No lo hay. Gracias, Señor. Tu luz brillará, todos verán. No hay nadie como tú. Nadie como tú. Dios Jesús, no hay nadie como tu Padre. Nadie, Señor, que nos haya venido, Señor, a morir por nosotros en esta cruz. Nadie se compara al amor que tú nos das, Señor de la gloria. Y a esta misericordia que extiendes día con día en nuestras vidas, Padre. Porque no hay nadie como tú, Señor. Por eso en esta mañana te cantamos y te alabamos, Señor. Gracias te damos, Padre. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor, amén. La alabanza es una alabanza desde años conocida, pero se recuerda y la canta, amén. Señor, soy deudor de tu gran amor, y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. De tu gran amor, y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas cada mañana, se levanta misericordia.
recibí misericordia, quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Soy deudor a ti, Señor, soy deudor de tu gran amor. Y lo único que quiero hacer es amarte y adorarte. Tus misericordias son nuevas cada mañana, se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Tus misericordias son nuevas cada mañana, se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Gracias, Señor, por tus misericordias, Jesús, porque cada día, Señor, tu diestra nos sostiene, Padre. Tus misericordias son nuevas cada mañana, se levanta. Misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Gracias, Jesús. Damos gracias, Señor. Que nuevos son cada mañana tus misericordias, Padre. Por eso te cantamos, Señor, y te alabamos. Ahí donde está, preste atención, amén, a lo mejor, porque viene lo mejor, que es la palabra del Señor. Disponga su corazón y quite o desaparezca toda distracción para poder enfocarnos en lo principal, que es la palabra de nuestro Dios. Amén. Dios le bendiga. Amén. Qué bueno es el Señor. Gracias por permitirnos ingresar nuevamente. Tengan buen día. Dios les bendiga a cada uno que nos están sintonizando y que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios les bendiga en grande manera. Vamos a abrir nuestras Biblias a lo que nos compete. Capítulo del libro de Hechos, capítulo 23. Capítulo 23 del libro de Hechos. Busque su Biblia, busque su cuadernito, lápiz, subraye, ¿verdad? Lo que Dios nos habla en esta mañana para todos los que están conectados, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, esperamos que la palabra de Dios siempre viene a tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Y la palabra de Dios corre, dice que no tiene frontera. La palabra de Dios es viva en el nombre de Jesucristo. Verso 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Qué bueno es el Señor, mi amado, que Dios en esta mañana, el tema de la prédica es: levántate, ten ánimo. Y miren qué interesante, porque la palabra ánimo
en la Biblia se repite 45 veces, en las cuales en el Nuevo Testamento son 19 veces que se repite, y 6 Jesús es la que lo dice, pero lo dice en una forma imperativa, como un mandato, y nos dice ten ánimo, que nos dice la palabra de Dios. Pero la palabra ánimo, el significado según esta palabra en el griego es dasarceo, que significa tener confianza, valor y aliento. Lo que significa la palabra ánimo. Para nosotros, ánimo muchas veces es hacerle porras a alguien, ¿verdad? Vamos, tú puedes, arriba, 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 ¿verdad? La palabra ánimo, según el griego darceo, significa tener confianza, valor y aliento. Es decir, confianza en el Señor. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ten ánimo, nos está diciendo, bueno, ten confianza, ten aliento, ten valor en mí. Por eso dice la palabra de Dios que separado de Él, nada podemos hacer. Leo el contexto, por el texto que acabamos de leer, lo traigo un poquito el contexto bíblico. Cuando Dios llega a Pablo y le dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjese bien que Pablo había llegado a predicar, había pasado por varias ciudades. Si hablamos desde el verso capítulo 21, Pablo, el viaje de Pablo, y llega y está en la sinagoga y lo agarran a Pablo. Pablo lo llevan ante el concilio donde está el sumo sacerdote, a tal grado que fíjese bien que Pablo lo manda a golpear el sumo sacerdote y le pegan en la cara a Pablo. Y Pablo le dice, Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado, le dice. Entonces viene Pablo, dicen al sumo sacerdote injurias, y Pablo se retracta en el sentido que él sí sabía, porque era la vestimenta de los sumos sacerdotes de aquel tiempo, se notaba. Pero Pablo, fíjese bien, lo llevan y empieza, le dice al sacerdote injurias, no, y él dice, no sabía que era el sacerdote de príncipe de su pueblo, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Lo atrapan, lo agarran y lo llevan, y en ese momentito dice que había una escolta romana que está por ahí, y lo agarra el centurión, se lo lleva, se lo quita, pero el día siguiente llegan y lo ponen en medio para ver que se defendiera al apóstol. Y de tal grado que empezó a hablar cómo había sido su conversión, cómo él había llegado a Cristo, cómo predicaba a Cristo, y se levanta toda esa persona a hablar. Y Pablo, en su sabiduría e inteligencia que le dio Dios, dice la palabra de Dios que se fijó que estaba dividido el Sanedrín, es decir, estaban los saduceos y estaban los fariseos. Los saduceos, según dicen que para ellos no hay resurrección, y para los fariseos sí que hay resurrección. Entonces Pablo ingresa la palabra ahí y dice que Cristo resucitó. Entonces cuando se levanta eso, el contendiente decir a los fariseos, no vemos nada de malo que predique eso el hombre. Los saduceos se contradecían porque decían que no tenían que predicar eso porque no hay resurrección. Entonces, viendo eso, dice bien que el soldado romano, dice la palabra de Dios, que cuando vio que Pablo estaba en medio de esa manifestación de gente, dice que tuvo temor que lo despedazaran, y lo agarra y se lo lleva, y lo va a guardar, lo va a meter a esconderlo, a protegerlo. Es cuando se le presenta el ángel a él, y le dice, a la noche siguiente se le presentó, dice el Señor, y le dijo, ten ánimo, ten fortaleza, ten confianza, ten valor, ten aliento. ¿Por qué le estaba pidiendo eso? Porque le dice, así es necesario, y dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Yo me imagino, vamos humanamente, empecemos desde el libro de Hechos, pensemos cómo lo perseguían, pensemos cómo lo apedreaban, pensemos cómo dice Pablo que pasaban situaciones difíciles, y le dice, ¿cómo testificaba yo en Roma? Y tú me estás animando, igualito que allá me va a tocar en Roma. Tú puedes estar diciendo, Señor, yo necesito ánimo. Él te está diciendo ánimo, fortaleza. Él te está diciendo, así como tú te has mantenido, así como yo te he guardado, así como yo te he sostenido, tú solo ten la confianza, ten el valor, ten el aliento, que yo soy tu Dios. Yo peleo tus batallas, yo soy tu pronto auxilio, yo soy tu guerrero, yo soy el que te animo, yo que te doy la fuerza, porque yo voy delante de ti. Usted ve la diferencia, nosotros tenemos de estar unidos, arraigados, cimentados,
mire, asido de Cristo. Él viene y nos alienta. Por eso Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi amado, lo que se está viviendo hoy en día es una parte de lo que va a seguir sucediendo. Son cosas muy, dice la palabra de Dios, no podemos decirle a Dios que cambie lo que dice la Escritura, porque dice que se levantará nación contra nación, habrá pestes, terremotos, destrucción, habrán tantas cosas. Solo que no nos queda a nosotros es aferrarnos a la palabra de Dios, que Dios guardará a su pueblo como guardó a Israel cuando pasó el ángel de la muerte, cuando fue la muerte de los primogénitos. Y que nosotros estemos arraigados en Él. Entonces, miren qué interesante es esto. Este es el contexto de Pablo. Cuando el ángel le dice, el Señor mismo le dice, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, me imagino que, wow. Es como diría, bueno, ten ánimo, hijos, de aquí vas para África. Y como has testificado de mí en África, en El Salvador, vas a testificar en África. Y usted dice, wow, desde que yo empecé en el Evangelio, ¿cómo está esto, Señor? Y así tengo que testificar, sí, tengo que testificar. Y fíjese que es importante porque cuando Dios viene a nuestra vida, es para animarnos. Y eso que Dios quiere darte ahora. Que tengas confianza, que tengas ánimo, que te alientes en el Señor. Las circunstancias son difíciles, pero que tenemos un Dios que es más grande que esas dificultades. A la diferencia de David con el ejército de Israel, fue que David, desde el pueblo de Israel, miraba al gigante, miraba su altura, miraba su aspecto, miraba los 6 dedos que tenía en cada mano y en cada pie. Tenía 24 dedos. ¿Yes? Sí, 24 dedos. Miraba su armadura, miraba su espada, miraba su lanza y miraba todo. Miraba que estaba cubierto y no había dónde pegarle. Los israelitas cuando lo miraban, los amedrentaba y todo. Mas cuando David llegó, no vio al gigante, vio el tamaño, pero vio que estaba más grande que él y era Jehová Dios de los ejércitos. Por eso le dice, tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios que tú has injuriado. Y Dios te entregará hoy en mis manos. Dios fíjese bien, Él vio más allá, donde nosotros tenemos que ver. Por eso Dios nos dice, aliéntate, fortalécete, toma ánimo, toma fuerzas en el Señor. Y eso es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque es lo que iba consecuente que le iba a seguir a Pablo. Aquí Dios lo libera. Pablo viene y lo llevan donde el gobernador Félix. Antes de eso lo querían golpear, le dice que iban a golpearlo. Entonces cuando lo iba a golpear el centurión y todo eso, le dice, a un ciudadano romano golpeas, y se asustaron. Y dice, tú eres ciudadano romano de nacimiento, le dice. Entonces él viene y lo llevan donde Félix. Bueno, él apela a ir a Roma. Y es bien interesante porque delante de Félix él empieza a exponer y todo, incluso hasta que hizo persuadir, dice, por poco me persuades, dice el procónsul, ¿verdad? Pablo. Y lo llevan y lo mandan, como él apela a Roma, al César, lo mandan a Roma. En el capítulo 27, para que usted vea, Dios siempre llega a tiempo con la palabra de Dios. Él quiere animarte, Él quiere que tú te fortalezcas en Él, que tú tengas el aliento, que tú tengas la confianza, que tú tengas el valor. Hombres de valor, mujeres de valor que necesita Dios. La palabra de Dios llega en el momento adecuado. Dice la palabra que en el capítulo 27, fíjese bien, le voy a leer el contexto para que leamos los textos. Dice que se subieron a un barco y venía una tormenta, un ciclón llamado Euriclón. Y ellos estaban en un lugar y Pablo les dijo que no fuera porque iba a ser un viaje desastroso. Pero no le hicieron caso a Pablo. A tal grado que en el verso 20, la tempestad en el mar, bueno, mire lo que dice. (18) Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, y habiendo perdido toda esperanza de salvarnos.
Pablo estaba en ese lugar. Estaba en esa tormenta como tú puedes estar en esa tormenta, como yo puedo estar en esa tormenta, como muchos podemos estar en esta tormenta, que queremos muchas veces, por no acudir a la palabra de Dios, estamos en medio de la tormenta y tenemos nosotros que estamos tirando todo por la casa, tiramos todo aquello que nos pueda sacar avante. Pero Pablo le está diciendo aquí, dice, empezaron 20, y no apareciendo ni sol, oiga, ni estrella, puede ser que tú no estás viendo nada, ni la luz. Porque cuando estamos en nuestras propias fuerzas, cuando estamos en nuestros propios ánimos, cuando estamos nosotros en nuestros propios queriendo hacer, con nuestras propias habilidades, con nuestras propias estrategias, se nos pone todo oscuro. Y mire, dice, y no apareciendo ni sol ni estrella 20 por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comía, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido cierto, oye lo que le dice Pablo, habría sido cierto conveniente, oh varones, hermanos, haberme oído y no zapar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo se lo había advertido, pero no hicieron caso. Así viene muchas veces la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a tiempo y fuera a tiempo y te advierte. Te advierte. La advertencia que nos da Dios es para que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. Si tú no obedeces, ni modo, vas a pasar el ciclón, vas a pasar muchas cosas y vamos a ver que muchas veces no hay salvación, pero Dios en su misericordia siempre viene a tiempo y fuera de tiempo. Mire lo que dice en el verso 22. Pero ahora, oiga Pablo, en medio de una tormenta, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Oiga lo que estaba pidiendo, buen ánimo. ¿Cómo estaba toda esa gente? Desanimadas. ¿Por qué? Porque no había forma de salvarse. Ellos ya se habían dado por vencido. Por eso Dios te viene y te anima, porque alrededor tuyo hay un montón de gente que está desanimada, hay un montón de gente que está, vemos que estamos en temor, estamos en circunstancias difíciles. Por eso viene Dios y te dice, tú ten buen ánimo, ten paz, ten confianza en mí, valor, aliento, toma ese aliento. Pero ¿cómo lo vamos a tomar? Es a través de la palabra, mi amado. Y mire, dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Oigan lo que dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Wow, oiga lo que le está hablando Pablo, en medio de una tormenta, a gente que estaba desesperanzada, a gente que ya sabía que iba a morir, a gente que sabía que iba a ahogar, a gente que era el último día que estaba allí, le estaba dando alimento, le dije que comiera. Pablo dice, porque no te va a ir todo de más, pero nadie va a morir. Y miren lo interesante, porque esta noche, y aquí viene lo interesante, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy yo, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué increíble. En eso Pablo, a pesar de que él sabía que no había ni salvación, clamó a Dios. Y se le presenta al ángel y dice, no temas, ten ánimo. Es lo que Dios te dice, no temas, ten ánimo. Es lo que Dios nos dice, no teman, tengan ánimo. La confianza en Dios, confía en Dios, confía en el Señor. Es lo que Dios nos está mandando. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Él nos cuesta porque nuestra mente, nuestros pensamientos, somos bombardeados por todas partes. Y nosotros que nos buscamos también de ser bombardeados por todas partes de situaciones difíciles, de circunstancias difíciles, de lo que nosotros vemos. Podemos estar nosotros confiando sin perder la mirada a lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas, mi hermano. Cristo está a las puertas. Esto, por más que oremos, que Dios revierta la palabra de Dios, son las señales que se tienen que cumplir. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Solo tenemos que pedir a Dios que nos fortalezca, que no decaigamos, que no desertemos, que estemos firmes, que tengamos ese ánimo en el Señor, que estemos establecidos en la roca. Y usted dice, vamos, imagínense en medio de una tormenta, donde ya no tenían esperanza de vivir. ¿Y qué le dice? Porque la palabra tengan buen ánimo, se la dice 2 veces, mire. En el verso 22,
Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque tenían un mal ánimo. Ya no quería, ya estuvo así, ni modo. Y en el verso dice, ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino que dice solamente la nave. Por es que esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas entre César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan, ¿qué? Contigo. Pues Dios te dice, hay que tener buen ánimo. Si tú te andas desanimado, Dios te dice, el buen ánimo no es que yo te voy a echar porras. El buen ánimo de Dios dice, oye, cuando tu hijo se cae, porque está aprendiendo en bicicleta, tú no le dices, ya no hijo, no aprenda, por favor no aprenda. Ay no, me va a golpear el niño. Tú le dices, ok, vamos, solo se cayó, levántese, usted puede, usted es capaz. Es que papi, no, yo voy aquí contigo, usted lo agarra de una manita, o agarra el timoncito y que ahí en medio lo va soltando, a tal grado que después él maneja y puede usar la bicicleta. Entonces lo mismo, Dios te dice, yo ya te hice caminar un tiempo, tú has conocido mi poder, te he sacado de esta circunstancia, te he sacado de circunstancias difíciles, te he sacado de esto, te he sido un Dios proveedor, he sido un Dios sanador, he sido un Dios que he peleado tus batallas, he sido un Dios que he estado ahí dándote aliento, he sido un Dios que te he sanado, he sido un Dios que yo siempre he estado delante de ti. He sido tu guerrero, he sido tu pastor, te he llevado a pastos delicados, has pasado por sombras, dice por el valle de sombras de muerte, pero dice la palabra que Dios ha estado contigo. Ese es el Dios que hemos tenido. Dice, vamos ahora, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando en la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué, mi amado? Porque nosotros tenemos que seguir. Yo no puedo decir, he peleado la buena batalla de la fe, he ganado la batalla y me espera la corona de vida. Todavía no. Solo dos cosas puedo decir de eso. Es cuando Dios me llame a su presencia o cuando Cristo venga y seamos arrebatados. Pablo estaba diciendo en ese momentito, he peleado la buena batalla de la fe y hoy me espera la corona de vida. Es porque en ese momentito Pablo iba a ser cortada su cabeza y iba a morir. Pero aún así, nosotros tenemos que animarlo. Ten ánimo. Levántate. Yo no sé cómo estás ahorita. Si estás decaído, si usted dice ya no hay una conmigo, yo creo que ya di lo último, Señor, pues Dios te dice, ten confianza, ten valor, ten aliento, yo te aliento, vamos. Solo lo que tiene que hacer es doblar. Pablo estaba en esa situación y regresa, fíjese bien, ¿por qué Dios lo estaba preparando? Porque todavía venía algo más fuerte. Si acaban de estar peleando, que lo querían despedazar, porque estar predicando la palabra y enseñando en las sinagogas. Y hoy lo mandan y van para Roma y aún contra un ciclón. Y puede ser que tú estés peleando contra ese ciclón. Que tú le dices, ya, soy lo último, ya no aguanto, creo que ya, hasta aquí llego. Pues decirle, aquí inicia. Porque si dejas que Dios actúe en tu vida y tú te rindes, cuando tú le dices, ya no puedo, ya no sigo, hasta aquí llego, es porque tú le estás diciendo, mire, ya hice mis fuerzas, ya ocupé mi habilidad, mi astucia, mi perspicacia, mis picardías, mis habilidades, y nada me ha podido sacar, porque para salir de esto, no se necesita todo eso. Lo que se necesita es buscar el rostro de Dios y que nosotros busquemos al Señor en toda nuestra vida. Y confiar en la palabra. ¿Y cómo? Si nosotros, mi amado, no buscamos ni leemos la palabra de Dios, ¿cómo cree que vamos a hacer lo demás? Mire, el ánimo es algo que cada uno de nosotros necesitamos. Cada persona necesita escuchar palabras de ánimo. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, el ánimo que Dios quiere darnos en nuestras vidas es lo primero que Dios te dice. ¿Tienes confianza? ¿Tienes el valor? ¿Tienes el aliento para hacer esto? Ve qué importante, porque yo te voy a llevar a 3 pasajes bíblicos rapidito. Veamos cómo Dios, Jesucristo, le dijo al paralítico. Mateo 9:2. En Mateo 9:2, en un ratito para que lo busques, Mateo 9:2, dice que
Llevaron al paralítico, abrieron todavía el techo porque había una multitud y bajan al paralítico. Y dice la palabra, Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, oiga, Jesucristo conoce nuestros corazones, dijo al paralítico, eres sanado, levántate y camina. Le dice, ten ánimo. Él dio la fe de todos ellos y le dice al paralítico, ¿tienes confianza? ¿Tienes el valor? ¿Tienes el aliento de levantarte? Y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después de eso, levanta al paralítico. Pero dice, ten ánimo. ¿Tienes la confianza en mí? ¿Tienes el valor para que yo diga y te levantes? ¿Tienes el aliento? ¿Tienes el suspiro? Es lo que tienes. Dios dice, ¿tienes el ánimo? ¿Tienes el valor? ¿Tienes la confianza para que yo pueda obrar? Mire qué interesante. Mateo 9, verso 22. Habla sobre la mujer del flujo de sangre. Y esta mujer era increíble porque, fíjese bien, ella, mujer con un flujo de sangre, no podía ni entrar ni tocar porque como era inmunda y convertía inmundo a las personas. Entonces la mujer se abre paso la mujer entre la multitud, dice la palabra de Dios, se abre paso entre la multitud. Se abre paso entre la multitud y toca el borde de Jesús. Y Jesús dice, alguien me ha tocado. Y todos dicen, bueno, Señor, te está aquí, están apretando. Y dice, no, porque poder ha salido de mí. Y miren lo que le dice Jesús a la mujer. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo. ¿Tienes la confianza? ¿Tienes el valor de creer? ¿Tienes el aliento de levantarte? Ten ánimo. ¿Sabe por qué? Porque había gastado todo su dinero, había quedado pobre para ver si los doctores la sanaban, se había quedado sin nada, había hecho muchas cosas a través de su vida en lo personal, había buscado todo, pero la última palabra se le tuvo y ya no puedo, ya no tengo, ya no tenía nada. Pero se fue al que todo lo puede. Y le dice, ten ánimo, ¿tienes la confianza? ¿Tienes el valor? ¿Tienes el aliento? Que cuando yo diga la palabra, tú seas sanada. Y siempre Jesús, antes de sanarla, siempre le decía, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva en aquella hora. Que Dios siempre va a querer procurar que tu vida, tu salvación. Y quiero llevarte a otro texto para corroborar que Cristo siempre mencionaba ten ánimo. Cuando decía ten ánimo, no es que te echaba porras, mi hermano, sino que tú eres capaz, y yo soy capaz de hacer muchas cosas, pero en el Señor, cuando Él me manda. No cuando yo lo hago por mi cuenta, sino cuando Él me manda. O en las circunstancias que estamos, Dios siempre nos va a animar para seguir adelante. Dice que en el libro de Mateo 14, 27, habla de los discípulos en la tempestad. Dice la palabra del verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Porque estaban en el mar de Galilea y se había levantado una gran tormenta y eran hombres experimentados. Pero tengan confianza, yo soy. Quiere decir, mi amado, que ante el temor y el desánimo, fíjese bien, Jesús nos recuerda que debemos de confiar en Él porque Él ya ha vencido al mundo. Igual que Pablo. En circunstancias, yo no sé cuál es tu circunstancia en este momento. Yo no sé, solo que te puedo decir una cosa, lo que Dios te dice.
ten confianza, ten valor y ten aliento. Porque yo soy, no temas. Dios te lo va a sacar o Dios nos va a sacar avante. Porque en nuestras manos dice que está en nuestros tiempos. Y Él tiene cuidado de todos nosotros. Pero Él nos anima a eso. Ahora, ¿qué debo de hacer yo para recuperarme anímicamente en Cristo? Porque, mi amado, muchos de nosotros queremos oír que alguien nos diga, ¿verdad? Y es bueno, porque nosotros necesitamos, vamos, sigue adelante, vamos. Pero nosotros necesitamos más la palabra de Dios. ¿Por qué? Mire, seguramente en el mundo hay hombres, hay buenos coaches, buenos expositores, buenos, ¿cómo le dicen? Buenos, no animadores, sino que son excelentes expositores, aquellos que te levantan el ánimo, ¿verdad? Hay excelentes psicólogos, excelentes libros de motivación o de autoayuda, los cuales, hermano, no estoy en contra, los cuales podrían ayudarte, pero en un breve momento. Pero déjame decirte que la palabra de Dios, la Biblia, es la mejor medicina y la mejor terapia para nuestra vida corporal, espiritual y emocional. La palabra de Dios es la única que nos puede mantener. Tú puedes leer un libro de superación. Y qué bueno, puedes leerlo. Pero puedes leer el libro que te puede fortalecer. Puedes leer el libro que te puede dar vida. Puedes leer un libro que te dice cómo estás. Puedes leer un libro que te da la radiografía de tu vida. Puedes leer un libro que te muestra tu corazón, cómo lo tienes. Puedes leer un libro que muestra los pensamientos que tú tienes. Puedes leer un libro que puede ver los pensamientos que Dios tiene para ti, que son mejores que los que tú tienes. Puedes leer un libro que los caminos que tú tienes es mejor el camino que Dios ha trazado para tu vida, que es en este Biblia. El libro mejor que puedes tener en todas tus áreas y llenarte es la palabra de Dios. Y no te estoy diciendo que es malo leerlos, pero es mejor la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. En Juan 6:63 dice: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Oiga, las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Si yo le leo la primera parte, dice: el espíritu es el que da vida, Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Una charla motivacional, tú sales y te levantas, ya voy a hacer, saca el campeón que hay en ti, tú quieres sacar el campeón que hay en ti. Y con ese campeón, el campeón que hay en ti, si eres tú el campeón que hay en ti, déjame decirte que el campeón que hay en ti, el que venció la muerte, se llama Jesucristo. Si tú eres templo y morada del Espíritu Santo, ese es el campeón que hay en ti. Y cuando te dicen, saca el campeón que está en usted es derrotado en el nombre de Jesucristo. Pero cuando sacamos el campeón que está en nosotros, ¿cómo lo sacamos? Cuando nosotros menguamos y Él crece en nosotros. Cuando Cristo es reflejado en nosotros, sale el campeón que hay en nosotros, aquel que pelea la batalla, donde yo soy diferente, donde soy una nueva criatura, donde yo no hago las cosas que tenía que hacer. Entonces sale ese campeón que hay en mí, el campeón de campeones que se llama Cristo Jesús, aquel que no ha perdido ninguna batalla, aquel que es el poderoso guerrero, aquel que es el victorioso en batalla, aquel que dice que por un camino vienen nuestros enemigos y por 7 saldrán, porque no eres tú, no son tus fuerza, no es tu fortaleza, sino que es el poder de la palabra de Dios. Ese es el rey que hay en ti. Que no te venga con el cuento, vamos a sacarle el campeón que es usted. Porque a las 2 semanas se te fue el campeón que hay en ti. Pero el campeón que vive en mí y el campeón que vive en ti se llama Cristo Jesús. El Rey de Reyes, Señor de Señores, que ahora tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Y eso es lo importante que hemos de hacer. Por eso, mi amado, en el libro de Isaías 48 y en 1 Pedro 1:25 dice la palabra: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, la palabra de Cristo es vida. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice. Dice también Isaías 48 y 1 Pedro 1:25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso, mi amado, la palabra de Cristo more abundante en nuestros corazones.
Ya deje de estar escribiendo cartas a María. Querida María, me dejó mi esposo hace 60 años, Señor, y todavía me siento mal. Muchos andan buscando a Walter Mercado, mucho amor. Otros se van al horóscopo y te dicen, no te vistas de rojo. Porque, otros se van a las cartas, cristianos que van donde agoreros, cristianos donde van donde hechiceros, para que le lean, le digan, y andan buscando. Cristianos que buscan profetas, para que les digan. Y andan mal y no le dicen que andan mal, solo para que le digan lo bueno, para que le digan lo que le va a caer oro del cielo. No. ¿Quieres tú animarte? Ten confianza en Dios. Toma valor, toma el aliento en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vas a hacer? En la palabra, en orar. Fíjense bien que el ánimo que Cristo nos da hace que nuestros labios puedan clamar, como lo hizo el salmista, Salmo 18:29. Libro de Salmo 18. Muchas veces se ve que yo leo aquí, porque aquí tengo los textos bíblicos también, y aquí tengo la Biblia también. Salmo 18. (18:29) les dije, ¿verdad? 28 dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrarás ¿qué? Mis tinieblas. ¿Verdad? Contigo desbadaré ejército y con mi Dios asaltaré, ¿qué dice? Los muros. Entonces usted ve, hay algo bien importante en estos dos textos. Porque tú, del 28, tú encenderás mi lámpara. ¿Quién es el que nos da vida? Nosotros, ¿quién es la luz? Cristo. ¿Cómo que no? Mire, usted no tiene luz propia. Su luz propia, para muchos la luz propia es como los foquitos de Navidad que se encienden, se apagan, se apagan. Pero dice, tú encenderás mi lámpara, Él, Jehová mi Dios, alumbrará ¿qué? Mis tinieblas, Él. Contigo desbastaré ejército y con mi Dios asaltaré los muros. Él va delante de nosotros. Por eso el Señor, tú eres la luz que alumbra las tinieblas de mi noche, dice en otra versión. Entonces, si yo tengo a mi Dios, que es el faro de mi vida, mi amado, debemos de recordar esto. Mire, yo te voy a dar 3 principios que nosotros debemos para tomar ánimo, porque estamos hablando de qué debemos hacer para recuperarnos anímicamente. Uno, mi amado, primer principio, recuerda la palabra de Dios. No te voy a decir otra cosa. Recuerda la palabra de Dios. Para vencer el desánimo, para vencer debemos de recordar las promesas y aplicarlas a nuestra vida. Debemos de recordar la palabra de Dios. Y cuando digo aplicarlas es vivir a través de la palabra. No te estoy diciendo que vayas a reclamarle las promesas de Dios. Porque se nos ha enseñado, no, tú reclámale a Dios. Y le vas a exigir a Dios, no. Tú recuerda las promesas. Porque en cada promesa hay algo que tienes que hacer. Yo les digo, si ustedes anduvieren en mis caminos, en mis preceptos, si anduvieren conforme a mis caminos, entonces ustedes tendrán bendición de esto, y empieza a hablar todo el libro de Deuteronomios. Pero como nosotros muchas veces tenemos problemas, no recordamos la palabra de Dios, porque nosotros somos olvidadizos, somos oidores olvidadizos. Por eso el salmista del Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ayer Dios te hizo un milagro y ahora te hace una circunstancia y se nos olvida el beneficio que nos hizo ayer. Por eso ya que estaba orando, Dios me estaba dando un tema que se llama, vamos a ver si lo puedo desarrollar. Ese tema se llama ¿buscas a Dios por lo que te da o por lo que es? Oye, qué interesante, ¿verdad? Porque a mí me preguntó el Señor eso. ¿Me buscas porque te doy? ¿Por lo que te doy o por lo que soy? ¡Wow! Entre la espada y la pared.
Entonces, ahora ve qué importante, recuerda la palabra de Dios. Y eso, mi amado, viene cuando conocemos al Señor Jesús. Cuando tú y yo conocemos al Señor, recordamos la palabra. Por eso dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. A Josué le dijo, no te aparte esta palabra de tu boca del libro de la ley, sino que de día y de noche meterás en él. Al rey que iba a ponérsela en Israel, dice, copien un libro de esto, o copian una copia, y que él esté siempre pendiente leyendo. A los sacerdotes le decía, miren, que le pusiera en los vestidos, ¿verdad?, una franja para que se recordaran de la palabra. A los hijos que le predicaran la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en los dinteles, en los brazos, que le pusieran en la frente, que estuvieran repitiendo la palabra de Dios, que recordaran la palabra de Dios. Y si tú no abres tu Biblia, si tú no lees la Biblia, dime, con razón estamos desesperados. Pablo estaba en el mar. Pablo, donde se dio cuenta que no habían cómo salvar la vida, pero ahí se trajo y vino la bendición de Dios. Dios le habló. Por eso, vamos a Filipenses 4. Porque debemos de ampararnos en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 4, dice la palabra, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Oye, cualquiera que sea mi situación, había aprendido a contentarse. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué había aprendido? Porque ese texto lo agarramos de promesa, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo y lo estás haciendo en tu fuerza. Pablo había aprendido, toda la circunstancia, Dios tiene el control. Y como Dios él ya sabía, ya conocía, había pasado todas las circunstancias del libro de Hechos, todo, usted lee la vida de Pablo, todo lo que había sucedido, que había sido apedreado, casi muerto, latigado 40 menos 1, ¿verdad? 39 veces, ¿verdad? Porque la ley decía que si le pagaba más de 40 ya nunca más lo podían tocar, entonces le daban un menos 1. Entonces usted vea el Pablo, bueno, era increíble. Pero dice, por todo y en todo he sido, ¿qué? Enseñado. ¿Pero por qué? Porque se recordaba de la palabra de Dios. Recuerda cómo Dios ha hecho tu vida hasta ahora. Hasta ahora no ha faltado nada en tu casa. Hasta ahora quizás no te puedo dar las salidas que podemos dar, pero realmente Dios nos está guardando en todo. Ha suplido todas nuestras necesidades y Dios quiere que nosotros nos metamos con Él a través de su palabra en la Biblia, a través de la palabra de Dios, que busquemos su rostro, que oremos al Señor. Somos personas, dice, siendo oidores olvidadizos. No debemos de olvidar la palabra, mi amado. Por eso es constantemente la palabra de Dios. Por eso te digo, saca tu Biblia y lee, porque si solo oyes, según los doctos en eso, lo que tú escuchas se te queda un porcentaje mínimo. Cuando tú escuchas y lees, ya es más grande el porcentaje. Ya cuando lees, escuchas y haces, escuchas, lees y haces, ya el porcentaje de aprendizaje es más. Mire qué importante es que usted y yo aprendamos esto. Aquí tú y yo aprendamos que Dios te dice, ten ánimo, ten la confianza, ten el valor, ten el aliento. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Recordándonos a través de la palabra de Dios. Segundo, orando y escuchando la voz de Dios. Hemos dejado de orar. Y es tiempo que vuelvas a empezar ahora. En vez de que vuelvas a entregarte a Dios. Miren lo que dice Pablo, supo escuchar la voz de Dios. Y me llama la atención esto. En el Hechos 27-23, donde estábamos ahí, Hechos 27-23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y aquí que Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo,
tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Oiga, en medio de una tormenta, en medio de un huracán, un ciclón, en medio que se estaba cayendo el barco, en el cual dice que no tenían esperanza de salvación, Él estaba orando. Por eso la palabra orad en todo tiempo. Sean constantemente, orad sin cesar. Debemos de estar orando. Él estaba orando y me imagino que ayudando y orando, clamando a Dios, pero supo escuchar la voz de Dios, porque tenía que llevar un buen ánimo y pedirle a la gente que tuvieran ese buen ánimo. Vea qué importante es, mi amado, ore y escuche la voz de Dios. Pero nosotros hemos malinterpretado escuchar la voz de Dios, mi amado, que queremos que se oiga un trueno, oh, yo soy, o que te suene, o que venga alguien externo y te diga. Yo puedo ocupar diferentes formas, pero tener la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Esa es la palabra profética más segura, la palabra de Dios, la cual te puede llevar y hacerte libre cada día. Es lo que nosotros necesitamos. Ora y escucha a Dios. Ora y Dios te va a abrir un pasaje bíblico. Dios te va a motivar, te va a llevar a través del Espíritu que leas un pasaje para que tú te fortalezcas. Y me imagino que Pablo estaba orando. Oiga, qué tremendo. Yo no sé si en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia, en medio de la catástrofe, Dios le habló a Pablo, porque estaba en conexión con Dios. Nuestro problema es que cuando estamos en medio de la circunstancia, en medio de las situaciones, nos desconectamos de Dios. Nos desconectamos de nuestro dinamo, nos desconectamos de nuestro poder, que es Él, no nosotros. Y es cuando más tenemos que conectarnos para poder estar nosotros atentos a lo que Dios nos está diciendo. No sé en qué barco, cómo tienes tu barco, si ya te está talando todo, pero allí va a llegar Dios. Solo aprende a escuchar. Y Él te va a decir, ten ánimo. Levántate. Confía en mí. Aliéntate. Oye, ¿cómo no te vas a alentar si estás viendo al Rey de Reyes? Aquel que puede parar las tormentas, aquel que puede abrir el mar rojo, aquel que hace descender fuego, aquel que dice la palabra de Dios que el suyo es el cielo y la tierra y su plenitud y el mundo lo que en él habita, aquel que hizo las grandes lumbreras. ¿Cómo no vamos a nosotros a tomar aliento si ha venido a tu auxilio el Rey de Reyes y Señor de Señores? Mire qué importante es esto. Y tercero, mi amado, aparte de, fíjese bien, aparte de recordar la palabra, orar y escuchar la voz de Dios, debemos de aprender a confiar y creer a la palabra de Dios. Creerle a Dios. Es que una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. El diablo cree y tiembla, pero no se convierte. Pero creerle a Dios es decir, así es tu palabra, así lo vas a hacer. Dice en el mismo texto que estábamos leyendo, verso 25 dice, por tanto, oh varones, les dice Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho. Wow. Ahora usted vea que no era tan fácil. Se lo vuelvo a leer el texto, porque muchas veces lo leemos y si usted se pusiera en el barco, métase el barco con Pablo, que está diciendo que no había forma de cómo iban a salvar ese barco, que no había forma de salvar las vidas, y mucho menos nada, que estaban a la deriva, que no habían visto luz ni estrellas, que estaba horrible eso, mi hermano. Como puede ser que tú estés viendo luces y estrellas, nada visto, y esté oscuro todo. Como una de las plagas que mandó Dios a Israel, a Egipto, donde dice que todo estaba oscuro, una gran oscuridad que no se podía ver el uno al otro y todos se quedaron sentados en el lugar por 3 días. Solo en la casa en el lado de Gosén, donde estaba Israel, había luz, porque estaban con Dios. Entonces es lo mismo en nuestras vidas. Dice la palabra en 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío, confianza, porque yo confío en Dios, que será así, creyó a la palabra, como se me ha dicho. Wow.
Y creo que esa es la mayor debilidad que tenemos como iglesia, el confiar. Nos cuesta dejarnos en la mano de Dios. Nos cuesta entender. Y ese buen ánimo dice, ten confianza. Ten ese aliento, ten ese valor de confiar en Él. Y Pablo confió de gran manera, hermano, que increíblemente dice que el barco llegó a una isla, la isla de Malta, pero todos los que componían la tripulación del barco fue que salvo. Ahora imagínense qué tremendo que todavía estaban encendiendo ahí este fuego en la isla de Malta y una serpiente pica a Pablo y todos esperaban que muriera, pero dice la palabra de Dios que Dios guardó a Pablo y vio una conversión de esa isla increíblemente. Entonces usted te das cuenta cuando dice, ten ánimo, levántate. En el confort Dios no te va a animar. Cuando usted te levántate ya de esa posición, de ese letargo, levántate de estar en ese confort en el cual no estás buscando de Dios, no estás leyendo de Dios, no estás buscando, no estás orando, no estás clamando y quieres que Dios te haga un milagro, mi amado. Dios no lo vas a oír en ese estilo. Tenemos que buscar. Ahora yo quiero darte una advertencia a través de la palabra de Dios. Y esto es, cuídate. No pierdas el ánimo. El desánimo puede ser una luz de advertencia para cuando hemos perdido nuestro principal objetivo. Quiere decir que cuando nosotros hemos dejado de ver, nuestro objetivo es Cristo Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Viendo el blanco perfecto, corriendo hacia Él. Si perdemos la vista de nuestro objetivo y empezamos a ver, como cuando Pedro vio que Jesús estaba caminando en el mar y él quiso y empezó a caminar y quitó la mirada y se hundió, eso es lo que nosotros nos pasa muchas veces. La diferencia de Pedro con nosotros, que Pedro clamó y dijo, Señor, sálvame. Y muchos de nosotros, no, Señor, ahí nos vamos, nos deslizamos y nos vamos. Esa es la diferencia. Pero quiero llevarte muchas veces, mi amado, porque nosotros nos desanimamos, y esto estamos en el libro de Números. Vamos a Números 21. Libro de Números 21. Dice en el verso 4, después partieron del monte de Or, venía Israel caminando, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y eso está pasando hoy en día. Muchos todavía no hemos llegado a la patria celestial, hermano. Todavía no hemos terminado la carrera. Pues dice la palabra que vamos a correr esta carrera, dice la palabra. No es que perdamos esto, mi amado. Entonces dice la palabra que no habían llegado a la tierra, pero dice que se desanimaron en el camino. Perdieron el ánimo, perdieron la confianza, perdieron el aliento. Dijeron, no hombre, si para llegar a la tierra prometida, si aquí estamos en puro desierto. Aquí estamos en el puro desierto nosotros. Por eso dice el número 21:4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimaron el pueblo por el camino. Qué increíble, mi amado. Qué increíble, porque cuando tú te desanimas, y mire lo que es el desánimo, es un sentimiento que nos paraliza por completo. Anímicamente, espiritualmente, emocionalmente y a veces hasta corporalmente. El desánimo, ¿saben de aquellos ustedes que no quieren ni bañarse? Bueno, usted va a ver muchas cosas. Fíjense bien que el desánimo es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y corporales, físicas, lo que le estaba diciendo. Mire, la mente sufre en el desánimo un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios
ha establecido para el cristiano. Si tú te desanimas, dices, y este es el Dios. Si estaba mejor cuando estaba en el mundo, no me faltaba nada. Sí, pero no tenías paz. Comías solo pollo, pero en pleito y en amargura. Y hoy comes maná, pan del cielo y en paz. Tenés frijolitos y arroz y en paz. Has ganado la paz, el amor, la tranquilidad, la armonía en tu hogar. Y no puedes comparar eso como lo hacía Israel. ¿Por qué? Porque bloquea la mente, sufre un bloqueo. Y eso es lo que dice el enemigo, lo que quiere hacer el enemigo. Dice que Satanás ha cegado el entendimiento de aquellos. Por eso dice que debemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de ¿quién? De Cristo. Ánimo, mi amado, ánimo. Mire, también dice la palabra aquí, dice que el desaliento es una de las estrategias más peligrosas del diablo. Y ese es el Dios que tienes. Mira pues, mira con la pandemia que ha hecho pues. Mira, ¿y por qué mueren tanto? Y ese es el Dios que tienes. No, mira, así vivimos. No, ya yo tengo carros y todo y vos no tenés nada. Y te empieza a cuestionar y empieza a desanimar. ¿Por qué, hermano? Porque 1 Pedro dice 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Tú piensas que sos el único? Hay muchos, hermano. Damos gracias a Dios que tú y yo en este momentito respiramos y estamos saliendo de vida. No estamos en una UCI, no estamos enfermos, no se nos ha muerto nadie. Y no nos alegramos porque muertos, estamos clamando por esas vidas que Dios dé una oportunidad más. Y te estás quejando porque no puedes salir. Te estás quejando porque no puedes comprar una pizza. Te estás quejando solo porque no puedes ir a hacer tal cosa. Y Dios te dice, ese es el Dios que tenemos. Y eso es lo que te dice el enemigo. O te lo dice de otra forma. Pues vamos, no sos hijo de Dios, pues. Vas a salir. ¿Y cuál es tu fe? ¿Te vas a poner mascarilla? ¿Qué pasa? Dios nos ha mandado a hacer ¿qué? Inteligentes. A acatar órdenes. A ser aseados. Si no, no hubiera dejado las leyes humanitarias en el libro de Levítico, cómo tiene que ser que el aseo de cada uno de nosotros. Está escrito. Lo que pasa es que nos hemos pervertido nosotros y hemos dejado lo que es lo principal. Mire, ¿cuándo el enemigo le es fácil desanimarte? Oiga esto. Esta pregunta es, ¿cuándo al enemigo le es fácil desanimarte? 1. Cuando buscamos recompensas o afirmación de aquellos que nos rodean. Cuando buscamos recompensas. Te cuento, cuando yo estaba cipote joven, hace poco, nos invitaron a predicar, me acuerdo, a 3 jóvenes y nos fuimos allá por un municipio por Mexicali. Y nosotros nos fuimos solo con el pasaje y dijimos, bueno, allá nos van a dar ofrenda. Predicamos, nos venimos y no hubo ofrenda. Ya veníamos noches de predicar, me acuerdo, y nosotros decimos, no nos dieron nada. Muchas veces nos creemos que nos van a recompensar. Nosotros no predicamos por una ofrenda. Nosotros predicamos por amor. En cierta ocasión me dijeron, pastor, quiero que nos vaya a predicar a la iglesia. Sigue una iglesia de un hermano, pastor amigo, que ahora está pastoreando la iglesia. Y solo me dice la joven del ministerio, ¿cuánto nos va a cobrar? Yo sentí que me jalaron el pelo y digo, ¿qué me está diciendo? Le digo, ¿cuánto me va a cobrar? ¿Y eso? ¿Por qué me dice eso? Lo que pasa es que nosotros invitamos a cierto grupo de hermanos, ¿verdad? Y por una tocadita nos cobró $500. Entonces yo quiero saber cuánto nos va a cobrar usted por ir. No, hija, yo tengo que pagarle a Dios por el privilegio que me da.
de predicar. Yo no voy por una ofrenda, yo no voy por nada, voy porque amo a Dios. Y así le pasa muchas veces cuando tú haces las cosas. Por eso Dios me daba el tema buscas a Dios por lo que te da o por lo que Él es. Porque muchas veces yo hago esto para que me den eso. Vas a caer en desánimo. Esa es una estrategia en la cual Satanás se agarra así. Segundo, si nuestro servicio u obediencia se basa en la gratificación inmediata. Señor, yo voy a hacer esto, pero me das esto. Nada de eso, mi hermano. Nada de eso, porque eso nos va a desanimar. Porque yo estoy condicionando a Dios. Y su santa voluntad no la puedo condicionar. Por eso usted ve que, por eso Dios dice, ten ánimo. Pero tenemos que tener cuidado también de caer, de perder el ánimo. Mire qué importante también. ¿Cuál es el resultado peligroso de perder el ánimo o desanimar? ¿Qué le pasó a los hermanos de Israel? Mire lo que dice la palabra en el libro de 4 y 5. Leamos siempre allí en Números. Después partieron del monte de Or camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Oiga esto, y habló el pueblo contra Dios. ¿Y contra quién? Contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué significó, mi amado? Significó que vociferaron contra Dios, murmuraron contra Dios y contra el cielo, contra Moisés. Y eso es muy peligroso, mi amado. Es muy peligroso porque nosotros empezamos a hablar contra Dios. ¿Y cómo es eso? No, sí. Me iba mejor cuando estaba sin Cristo. Me iba mejor. Gracias. Me iba mejor cuando estaba sin Cristo. ¿Estás qué? Murmurando contra Dios. Este es el Dios que me iba a sacar de todo. Ese es el Dios que me saca de todo. Lo que pasa es que nosotros damos a Dios a medias. Y eso entramos todo en cuenta, todos los pastores. Todos. Estamos hablando de todos. Antes de ser pastor soy oveja de Dios. Y mire qué importante. Entonces vociferaron contra Dios. Y habló contra Dios. Mire, hablaron el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y por eso vino el castigo. Vieron serpientes que los picaron, murieron, tuvieron que levantar un asta de bronce, pero ahí todo el que miraba a la serpiente iba a ser salvo. Pues también aquí hay, mi amado, no dejes que te piquen las serpientes del enemigo. Deja, mira la cruz del Calvario y ve lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Fíjese bien, otra cosa, ¿qué pasa? Cuando ve esto el enemigo, corrompe los ánimos. En el libro de Hechos 14, Hechos 14 dice: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Eso es lo que va a hacer el enemigo. Te va a corromper. Decir corromper significa que va a transgiversar la palabra de Dios, como lo hizo con Jesucristo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, manda estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Si eres hijo de Dios, salta, ¿verdad? Porque escrito está que a sus ángeles mandará que te guarden, que te cuiden. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, entonces dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces le dice: solo a mi Dios, Señor, adorarás, y a Él solo servirás. Oiga, y estaba ¿qué? 40 días en ayuno y oración, necesitaba comer. Y todo lo que vieron, entonces lo mismo. Y entonces estos hermanos, ahí en el libro de Hechos, dicen: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Le quitaron todo. Y miren ese también, volviendo, puedes ver también, cuando pasa que murmuramos contra Dios, se corrompe los ánimos y se vuelve nuestro corazón impuro. ¿Por qué? Porque Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros
corazones. ¿Por qué le dice que purificar vuestros corazones? Porque lo que hay en tu corazón, ya hay resentimiento, ya hay dolor, ya hay amargura, y ese ya no es un corazón puro. Nuestros padres saben que necesitamos, mi amado, palabras de aliento. Por eso yo quiero traerte contigo, y si tú en esta mañana te sientes desanimado, Dios te dice, toma esas fuerzas. Pero el ánimo que te está dando Dios es, vamos, porque larga trayectoria te espera todavía. Tienes que seguir adelante, caminando. Ten confianza en mí, ten el valor. Ten la confianza, ten el valor, ten el aliento, porque yo estoy contigo. Por eso en el libro de Isaías 40:10 le dice, Dios se lo va a leer los textos, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Deuteronomio 31:8 dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, ni temas, no temas, ni te intimides. Como Jesucristo dijo, en el mundo tendrás visiones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él corre el justo y será levantado. Isaías 43:1 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, ponga su nombre, oh formador tuyo, oh Israel, ponga su nombre, no temas porque yo te redimí, te puso nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová tu Dios, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Mi amado, en el mundo tendremos aflicciones, pero hemos de confiar que Él ya ha vencido al mundo. Cualquiera de nosotros, para concluir, podemos tener buen ánimo cuando todo va bien. Pero el cristiano puede tener buen ánimo cuando todo está mal, sabiendo que Dios es poderoso y maravilloso, sin importar la crisis del momento. Por eso el proverbio dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas quien soporta al ánimo angustiado. Hermano, Dios ha venido, te ha animado. Él dice, no temas, yo estoy contigo. La palabra ánimo es, ten confianza, tienes aliento, tienes valor. Vamos, hijitos, vamos, porque todavía hay mucho por qué clamar. Inclina tu rostro ahí donde estás, digamos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana maravillosa, por tu palabra, por permitirnos, Señor de la gloria, estar delante de ti. Por todos aquellos que se conectaron, Señor de la gloria, por los que van a oír este video, por los que lo van a compartir, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo, yo te alabo y te bendigo, Señor. Fortalece, anima esos corazones, Señor. Tu palabra llegue a tiempo y fuera de tiempo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Fortaleza, Dios de la gloria. Anima los corazones, Padre. Sana si hay enfermedades, Padre. Tu palabra corra, Señor, conforme a tu voluntad, Dios bendito. Que tú tomes control de cada vida. Provisión, Señor, a todos, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, amigo que nos ha estado viendo, Dios te bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros. Te invito a que tú compartas este mensaje si ha sido de bendición. Te invito también que entres al canal que es MSI Visión de Dios, ¿verdad? En el cual vamos a subir este mensaje más tarde. Va a subir al canal de YouTube. Dale like en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar adelante. Bendiciones a mi hermano Ernesto Chávez, hermano Judith Mott, Liz, nuestra vecina, bendiciones. A Elizabeth Gómez, Dios les bendiga en grande manera, ¿verdad? Y a todos los demás que están conectados, que estamos conectados como 4 teléfonos y para bajarlos a todos y saludarlos se nos hace difícil. Les invitamos para el día martes a las 7, estamos conectados también, día jueves a las 7, ¿verdad? Estamos hablando sobre la oración, la necesidad de orar. Los días son difíciles, pero Dios está con nosotros. En este día, hermanos, cuídese mucho, use hoy las prevenciones de todo lo que usted puede hacer, reivindicaciones en el país donde viva. Sin necesidad no salga, ¿verdad? Salga lo necesario y Dios nos guarde. Ore grandemente en el Señor, que tenga un lindo día, un domingo maravilloso, que la paz de Dios llegue
a sus corazones. En el nombre de Jesús, que Dios le continúe bendiciendo.